En la conferencia de hoy os voy a hablar sobre estrategias de intervención educativa para alumnado con TEA. Sin más, empezamos con el primer bloque, en el que vamos a hablar de estrategias amplias para trabajar y para potenciar a las personas con TEA dentro de los contextos educativos. Lo primero que me gustaría comentar es una forma de trabajar en el día a día, un enfoque que tenemos que tener muy en cuenta siempre y que es ver esta dicotomía entre reducir, por un lado, las dificultades derivadas del TEA que tienen todas las personas, pero por otro lado nunca olvidar aprovechar y desarrollar las áreas y los puntos fuertes que tienen. De hecho, muchas veces una forma de intervenir con las personas con TEA es utilizar esas áreas, esos puntos fuertes que pueden ser diferentes en cada persona y que debemos de tener siempre pues muy en cuenta y tenerlo en mente siempre. Estas dificultades derivadas del TEA, pues las conocemos todos, pues tienen dificultades en las relaciones sociales, tanto para iniciar, para mantener, que afectan de forma muy distinta en la vida de estas personas. También dificultades en la autonomía, tanto autonomía personal como autonomía en los estudios, y iremos viendo a lo largo de la presentación cómo podemos incidir en ellas. Por supuesto, dificultades académicas, y aunque igual de importantes que las demás y no siempre tenidas en cuenta dentro del mismo grado, las dificultades en el bienestar físico y en el bienestar emocional, que además van a interferir en todas las demás dificultades. Es un poco general, pero sí que me gustaría tener en cuenta, por lo menos, que debemos de intervenir o intentar intervenir en todos estos ámbitos a la vez. No podemos descuidar uno. Si trabajamos mucho las relaciones sociales, pero no trabajamos la autonomía, pues no va a ser una intervención todo lo eficaz que debiera ser. Entonces, tener en cuenta también la amplitud de necesidades que tienen estas personas. Y por otro lado, estarían los puntos fuertes. Cada persona con TEA es diferente, es un mundo en sí misma, igual que el resto de las personas, yo creo, pero sí que es cierto que por las cualidades que tiene el trastorno en sí, hay distintos puntos o áreas que suelen presentar estas personas y que debemos aprovechar. La primera es aprender de sus intereses. Muchas personas con TEA, no todas, tienen intereses que pueden ser académicos, que pueden ser dentro del ámbito científico, dentro del ámbito artístico, y podemos utilizar para dentro de los contextos educativos tirar de ellos, que nos sirvan como una motivación. De verdad que hablar con ellos de estos intereses, intensificar, ayudarles a aprender mejor y a veces también controlar estos intereses nos va a ayudar luego en la intervención. También son personas que en general tienen buena memoria y además tienen una buena capacidad de sistematización de datos. Esto no siempre es útil, diréis. Es cierto, a veces tienen buena memoria, pero no para aquello académico, aquello curricular, sino que pueden ser para datos que son relevantes para ellos, aunque quizá no para el ámbito académico. A continuación voy a ir describiendo estrategias fundamentales, que algunas de ellas son más tenidas en cuenta que otras y que yo creo que la utilización global de todas ellas va a ayudar a que la intervención sea más sencilla y sea más exitosa. La primera, y yo creo que más importante, es comprender a la persona concreta. Las personas con TEA, como he dicho antes, cada una es una. Si conoces una persona con TEA, conoces a una persona con TEA y solo a una. No se puede decir que conocemos a todas. Por eso tenemos que invertir un esfuerzo muy importante, sobre todo al principio, en conocer a esta persona. Todo este tiempo invertido antes, aunque nos parezca que supone un esfuerzo muy grande, que es tiempo, al final todo es tiempo,
pero invertir mucho en ello nos va a ayudar a que luego la intervención sea mucho mejor. Y dentro de este conocer a la persona concreta estaría conocer su estilo de aprendizaje, de pensamiento, de comunicación y de comportamiento único, su estilo de aprendizaje. Incluiría pues percepción, atención, memoria, resolución de conflictos, interiorización y adquisición de conceptos, mediación y cognición social, cómo es su relación con los compañeros, cómo imita, cómo juega, la motivación, creatividad y también los puntos fuertes. Son muchísimas variables, pero que de verdad, si llegamos a realizar un análisis exhaustivo de ellas, luego todo va a ir mucho más rodado, va a ser mucho más sencillo y vamos a poder ser más flexibles a la hora de aplicar la metodología que deseemos trabajar en cada momento y ajustar mejor los objetivos. Decir que este estilo de aprendizaje es independiente de la capacidad intelectual y del lenguaje. Sí es cierto que a veces, pues tanto el CI como la capacidad de lenguaje que tenga son vitales, son muy importantes, pero no es exclusivo. Una persona que puede tener un lenguaje bajito, quizá si su atención se focaliza en un área concreta, y lo sabemos, podamos empezar a trabajar por ahí. O si sabemos, por ejemplo, que su atención es solo durante periodos cortos, que 10 minutos trabaja muy bien, pero 15 ya no trabaja igual, hay muchas más dificultades. Pues independientemente del CI que tenga, sabemos que 10 minutos trabaja bien, vamos a trabajar esos 10 minutos, vamos a cambiar de actividad, vamos a trabajar otros 10 minutos. Por otro lado también, somos conscientes de ello, puede haber dificultades de aprendizaje que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener muy bien sistematizadas y tenemos que tener un conocimiento amplio. Algunas consideraciones generales, pues quizá no todo lo podamos saber observando nosotros. La familia es una fuente de información fundamental a la que debemos recurrir siempre para conocer mejor. Comprender significa adaptarnos a las circunstancias de la persona con TEA. Esto es imprescindible también. Si comprendemos, pues sí, mira, por ejemplo, yendo al perfil sensorial, comprendemos y sabemos que los sonidos fuertes o los aplausos le molestan. Pero es que a veces en clase pues hay que hablar alto o a veces en clase hay que aplaudir. Bueno, hay que trabajar estos aspectos sensoriales, pero si todavía no es capaz, pues habrá que pensar otra manera, habrá que pensar una adaptación para esas dificultades que tiene. También puntualizar que este trabajo previo debemos de ser realistas en las metas que después vamos a proponer. El ser realista en las capacidades actuales que tiene una persona y el a dónde queremos ir nos va a ayudar a estar mucho más motivados en el trabajo, a proponer cosas que son posibles y que por lo tanto la persona con TEA también va a ver que avanza, y esto es fundamental. Si nos proponemos unas metas que no son posibles de alcanzar, pues va a ser perjudicial para la persona con TEA, pero también para nosotros como educadores. Entonces, muy importante tener en cuenta a dónde vamos y que ese camino creamos que sea posible. Luego podemos ver que no y tendremos que adaptar esas metas, pero por lo menos que a la hora de proponerlos veamos que sea realista. La segunda más importante para mí, establecer una relación positiva. Puede parecer que es obvio, pero no siempre lo es, y las personas con TEA tienen que sentirse seguras con las personas, con los profesionales con los que trabajan. Nos deben ver como aliados, como personas que les ayudamos a solucionar problemas, amables, respetuosas, que pueden confiar en nosotros, que les vamos a ayudar, que les vamos a acompañar, que nos interesan las cosas que a ellos les interesan. Si no conseguimos establecer esta relación positiva, luego va a ser mucho más complicado. Y yendo en este sentido, las personas con TEA deben de tener
un referente claro al que dirigirse en cada contexto. En el contexto educativo, un tutor, un profesor, la persona encargada de la orientación escolar, la persona encargada de dar esa educación más especializada dentro del centro. Al final, tienen que tener siempre claro que hay una persona a la que dirigirse. Esto lo hace más controlable para ellas y más seguro. Por lo tanto, tiene que ser una estrategia importante a tener en cuenta siempre. Para conseguir esta relación positiva que funciona, una técnica muy importante es el apoyo conductual positivo. Hablar de recompensas, hablar de economías de fichas, hablar de refuerzos, hablar de ignorar, es fundamental para conseguir esta buena relación. Una vez que ya tenemos esta relación, o para conseguirla, la negociación, el buscar conseguir metas juntas, involucrando y intercalando aquello que ellos quieren y que nosotros queremos. Y dentro de esto, de esta negociación, uno de los puntos fuertes que hablamos antes es introducir sus intereses. Es negociar con lo que a ellos les gusta, necesitan, ilusiona, motiva. En la negociación lo tenemos que meter también. Aceptar y ser comprensivos con las peculiaridades que hablamos. Pues si un chico es tímido y no le gusta que le expongamos delante del resto de los compañeros, respetar. Si le obligamos a hacer algo que no quiere y que por la rigidez cognitiva que tienen las personas con TEA no es no, tenemos que intentar, negociando con el tiempo, sensibilizando, conseguirlo. Pero si es tímido y le obligamos a hacer algo que no quiere, es muy difícil para ellos establecer una relación positiva. O si los juegos competitivos le saturan y no lo sabe gestionar, no le expongamos o ayudémosles mucho cuando esté en esa situación. Tengamos una especial atención en ese momento. Ellos lo van a saber valorar después y va a ayudar a que nuestra relación sea más positiva. ¿Qué no funciona? Castigos desproporcionados, gritos, chantajes o coacciones, una actitud autoritaria. Muchos no entienden por qué, por ejemplo, si algún compañero en clase ha hecho algo mal, se castiga a toda la clase. Es incoherente. Ellos no han hecho nada malo. Por lo tanto, hacer esto va a generar problemas en la relación con nosotros. O si utilizamos un tono muy alto de voz y les asusta ese tono o ese grito, pues va a disminuir la confianza que tienen en nosotros. Otra estrategia fundamental y que nos va a ayudar mucho es promover la inclusión social. Sensibilizar el entorno, generar una imagen positiva de la persona con TEA y tener en cuenta que el principal objetivo de la educación es incluir socialmente a todas las personas que acuden a la escuela, pero especialmente a las personas que tienen alguna dificultad. Y este es el caso de las personas con TEA. Debe de ser algo a promover muchísimo en los centros educativos y tiene que ser sistematizado y generalizado. Por un lado, en el profesorado. Se podría hacer una sensibilización directa, es decir, hablando de autismo y hablando de que un compañero de su clase tiene autismo. En infantil yo creo que no tiene mucho sentido. Y en primer ciclo de primaria yo creo que tampoco. Necesitas cierto grado de madurez para entender pues ciertas cosas que implica el autismo. En segundo ciclo de primaria, pues quizás sí. Sí que pueda ser un momento o puede ser que no. Siempre hay que ver la situación concreta. Un aspecto muy importante a la hora de comunicar directamente el diagnóstico a la clase es que no se puede hacer de cualquier manera. Es un momento muy importante para la persona con TEA y lo tenemos que trabajar con mucho cuidado. ¿Cómo debería ser esta transmisión? Pues cuando los compañeros tengan el grado suficiente de madurez, lo que decía antes. Puede ser incluso contraproducente y a veces se pueden quedar simplemente con la etiqueta,
es autista, tiene autismo, es TEA, y no llegar al fondo. Entonces, es importante elegir el momento adecuado. Por supuestísimo, la familia y el alumno tienen que querer y tienen que estar de acuerdo. Por último, dentro de este bloque me gustaría hablaros del apoyo condicional positivo. Y aquí sería importante hablar del término de conducta problemática que voy a leer, que simplemente sería aquella que por su intensidad, duración o frecuencia afecta negativamente al desarrollo personal del individuo, así como sus oportunidades de participación en la comunidad. Entonces, ¿cómo reducir conductas problemáticas de manera un poco general? Pues por un lado, sabiendo que hay algo en el entorno que es molesto, que es incómodo, que perjudica y que hay que intentar localizar y disminuir. Y por otro lado, que hay un déficit de habilidades en algún ámbito que evitan que se pueda comunicar de una forma no problemática. Entonces, tendríamos que desarrollarlo. Por un lado, disminuir uno y por el otro lado, potenciar lo otro. Bueno, ahí llega lo importante. ¿Cómo llevamos estas cosas a la clase? Cada clase es diferente, estamos hablando incluso de distintas modalidades de escolarización. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, estas técnicas se deben de aplicar de una forma flexible. Diferente en cada situación, en cada clase, con cada chico, y al final el profesor o la profesora, el educador o la educadora que esté en esa clase con ese chico o con esa chica es la que mejor conoce y sabe cómo puede ayudar al alumno en cada asignatura, en cada área, en cada situación. Y aplicando estas estrategias que hemos visto, pues nos pueden surgir muchísimas pautas de intervención. Tener en cuenta que nada de esto y nada de lo que viene a continuación en la presentación es una receta mágica. Algunas funcionan y otras no. Cada alumno es diferente y no nos puede frustrar que no funcione. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, ni siquiera va a ser porque nosotros lo hayamos hecho mal, sino simplemente porque no es el truco, no es la pauta, no es la estrategia correcta.